La escritura forma parte de la historia de la humanidad desde hace siglos. Primero sobre piedras, después sobre papel, más tarde a máquina. Las palabras escritas sirvieron para expresar y comunicar sensaciones, historias, conocimiento. Hoy podemos disfrutar de miles de sistemas gráficos, digitales, medios. Pero, ¿cómo llegó a ser lo que es hoy? ¿Cuál fue el recorrido de la escritura? ¿Y qué rol cumplió la tecnología en todo esto? El origen del lenguaje hablado es un enigma. No conocemos exactamente el momento en que el hombre comenzó a comunicarse con palabras, pero sí sabemos que tardó mucho en empezar a escribirlas, hace aproximadamente 6.000 años. El surgimiento de la escritura es tan importante que llamamos a ese momento el fin de la prehistoria y el inicio de lo que hoy llamamos historia. Aunque existen registros muy antiguos de escritura en lo que hoy conocemos como China, en Occidente, los primeros sistemas de escritura nacieron en la última mitad del siglo IV a.C. En la Mesopotamia, actual territorio de Oriente Próximo, se encontraron restos de arcilla con símbolos ideográficos con los primeros grafemas, es decir, las unidades mínimas de cualquier sistema de escritura. También hay pruebas de que poco tiempo después, durante el siglo III a.C., los mayas en América ya contaban con un sistema de escritura propio. Pasó muchísimo tiempo hasta que se conformaron los diferentes alfabetos y hasta que se pudiera escribir sobre papel. Las comunidades crecían cada vez más y la escritura era necesaria para poder administrar las ciudades y la sociedad. Recién en el siglo VI, los japoneses introdujeron a su cultura el uso del papel proveniente de China. El conocimiento de su fabricación se extendió a Asia Central y de ahí pasó a Europa entre los siglos X y XII. En esa época, la producción de textos era por copia manual y cada ejemplar podía tardar años en terminarse. Por eso, solo eran accesibles a las clases más pudientes. Gracias a la demanda de textos bíblicos y a los tratados de la Iglesia, los libros comenzaron a tener un alcance mayor. Recién a mediados del siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta y revolucionó la producción y distribución de los libros. Gutenberg fabricó moldes de madera para cada una de las letras del alfabeto y rellenó esos moldes con hierro, creando lo que se conoce como tipos móviles. Estos se unían entre sí sobre un soporte. Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa a la que sujetaba el soporte con los tipos móviles, dejando algunos espacios donde podían ir dibujos. Al mover una manija, se presionaban los tipos móviles contra el papel, formando la hoja impresa. Y ubicando otra hoja en blanco en la imprenta, se podía imprimir una página idéntica a la anterior. Además, desarrolló un tipo de tinta especial, con base de aceite, que duraba más y se adhería mejor al papel. 50 años después de su puesta en marcha, ya se habían impreso más de 6.000 libros. La imprenta, producto de la inventiva y la tecnología, marcó un gran cambio de paradigma en la historia de la escritura. Empezaba una nueva forma de producir y distribuir textos, y el alcance del conocimiento se extendía. En ese momento, como es sabido, los libros eran copiados a mano por escribas, que contrariamente a lo que muchos suponen, no eran personas que necesariamente sabían leer y escribir, simplemente eran personas que se les encomendaba la tarea de replicar lo que habían en un libro en otro nuevo. Los libros podían llevar un año o más años en finalizarse.
Gutenberg imagina un mecanismo con el cual debería hacerse ese procedimiento más rápido. Inclusive él habla de una especie de desafío, de apuesta, de que él lograría imprimir un libro o crear un libro en la mitad del tiempo de lo que le tomaba un escriba. La Iglesia, cuando ve el surgimiento de la imprenta, no solamente se aterra por el hecho de la masificación del libro, sino que dicen la escritura tiene que ser a mano, no puede ser impresa. De hecho, para la religión judía, todavía hoy, la Torá tiene que estar manuscrita. De modo que ya ves cómo todavía hoy encuentra muchas resistencias, no la tecnología digital, la imprenta. Lo que permite la imprenta de Gutenberg es uniformar el texto, estandarizarlo. Entonces, a partir de ese momento, los científicos vieron que era una herramienta muy útil para dejar asentado de una vez para siempre un contenido y usarlo en referencias futuras. Y disparó el uso del impreso a través de la imprenta en el ambiente académico y lo sacó un poco del área netamente eclesiástica a partir del cual surgió, ¿no? El primer objeto producido por una máquina que lo produce en serie y que un libro es igual a otro libro, ese es el libro, no hay otro objeto. Produjo un impacto muy grande eso y produjo una idea de que se podía con eso expandir el ámbito de la cultura, pero se necesitaban lectores. Y yo diría que a partir del siglo XVI y XVII hay una lucha entre quienes quieren expandir el ámbito de las ideas produciendo lectores y quienes quieren conservar del lado de la lectura y de la escritura un poder. Y por lo tanto es mejor que haya pocos lectores y escritores de libros. Ahora la difusión de eso pone en manos del pueblo conocimientos que otras clases pensaban que no necesariamente deberían tener acceso a él. Un libro para mí significa sumergirte de lleno en una historia, significa conocer, significa explorar. Me gustaban mucho los cuentos de los hermanos Grimm. Teníamos un libro grande con unas ilustraciones lindísimas y eso era lo que yo recuerdo, tipo 6, 7 también, haber empezado a leer. Un libro siempre es eso, sea ficción o sea un documento, siempre te va a dar más herramientas para poder pensar. Aunque no servía estrictamente para escribir, un nuevo invento permitió que la comunicación sea posible mediante un texto codificado y decodificado en dos partes distintas del mundo: el telégrafo. 300 años después de la invención de la imprenta, el estadounidense Samuel Morse desarrolló el telégrafo. El mundo empezó a estar comunicado por medio de extensos tendidos de cables. El telégrafo fue una consecuencia de la revolución industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII. La inmediatez en las comunicaciones se hizo imprescindible y el telégrafo fue la herramienta que lo hizo posible. El telégrafo funcionaba a partir de una corriente eléctrica que viajaba por un cable y movía un electroimán que a su vez generaba un movimiento en un punzón encargado de marcar un papel. El rodillo de papel giraba y según lo que duraba el impulso del interruptor, el punzón dibujaba un punto o una raya en el papel del telégrafo receptor. La combinación de puntos y rayas en el papel se podía traducir en caracteres alfanuméricos mediante el uso del código Morse, en honor al inventor del telégrafo. Por ejemplo, un punto y una raya era la A, una raya y 2 puntos la D, y un punto y 4 rayas el número 1. Los cables del telégrafo recorrían miles de kilómetros, incluso por debajo del mar, y gracias a este aparato fue posible enterarse de noticias de manera inmediata, algo que la imprenta no permitía. Por primera vez separa la comunicación del transporte. Es decir, hasta ese momento cualquier comunicación implicaba el transporte de algo, sea de la persona que lo comunica, de un libro o de un elemento donde la información yace. Pero la electricidad pone una diferencia en eso. Separa que la necesidad de la comunicación o la posibilidad de comunicarse de la necesidad estricta de transportar algo junto con eso. Es ahí donde Morse inventa o desarrolla lo que ahora conocemos como el código Morse, que utilizó en las primeras transmisiones telegráficas y que de una manera casi intuitiva se anticipa en varios años a lo que después conoceríamos como la teoría de comunicación. Estaba más acotado, bueno, primero tener la tecnología, no cualquiera podía acceder al telégrafo para enviar mensajes, y también esto de poder decodificar y utilizar un código para poder comprender ese mensaje que llega, ¿no? Los países que estaban en condiciones de tender cables submarinos empezaron a desarrollarse
fuertemente. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente pudieron desarrollar esa tecnología, sobre todo porque estamos hablando todavía de una época claramente colonialista y donde muchos países, sobre todo Inglaterra, tenían la necesidad de comunicarse con sus colonias. Y esto daba la posibilidad de hacerlo de manera instantánea y no esperar que un barco llegara a destino con el transporte de información o de una ley o de cualquier otra comunicación necesaria en ese momento. Yo nunca usé telégrafo, pero tenía un jueguito electrónico que me permitía armar radios, micrófonos. Uno de ellos era el telégrafo, que venía con el código Morse. Así que armábamos la maquinita y tiqui, 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 le dábamos al código Morse. En 1938, el estadounidense Chester Carton realizó la primera copia en papel basada en un proceso electrostático. 9 años después va a vender los derechos de su máquina y en 1950 comienza a popularizarse la fotocopiadora. La fotocopiadora barre el texto original con un rayo de luz que proyecta la imagen sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible. Esta proyección se hace a través de un sistema de lentes y espejos. En ese momento, el tambor se carga con electricidad estática positiva, según lo que está escrito en el texto original. Luego, sobre el tambor se distribuye un polvo con pigmentos, conocido como tóner, que tiene carga negativa. Y de esta manera, el polvo queda pegado a las zonas del tambor con carga positiva. La imagen pigmentada se transfiere del tambor al papel dispuesto en la fotocopiadora que finalmente se calienta para fijar de modo definitivo el pigmento sobre la copia. De esta manera se obtiene una copia casi idéntica del documento original. La verdad es que las fotocopias tienen una dimensión plebeya, digamos, o popular que me parece a la vez como que casi te diría me emociona, ¿no? Quiero decir, yo pude estudiar en la universidad y un montón de gente puede acceder a la universidad porque estudia con fotocopias. Todos los que estudiamos alguna carrera universitaria lo hicimos estudiando a través de fotocopias. La fotocopia está completamente naturalizada, hasta tal punto que hay una institución acá en la Argentina que se ocupa de cobrarle a las fotocopiadoras una suerte de canon y los autores cobramos un estimado por cada fotocopia que se hace. Yo creo que no se puede en un punto prescindir de ciertas formas de masificación de la literatura, quiero decir, no se puede considerar piratería y falsificación todo aquello que facilita la lectura. Mientras que el contenido esté en una forma reconocible por mí, interesa poco muchas veces en qué manera se presente. Y si esa manera, a su vez, se presenta de una manera económica, es obvio que va a ser muy difícil que el mercado pueda detener eso si es algo que de una manera artificial, que realmente fracasa. La fotocopiadora en realidad no es parte de más que un camino que inició la tecnología fotográfica, de una manera, porque permitió la duplicación o la creación de formas impresoras basadas en un principio fotográfico. Eso hizo revolucionar en muchos aspectos los sistemas de impresión que había en esa época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y de esa manera, la tecnología fotográfica para lograr copias empezó a tener una gran difusión y, de hecho, es todavía vigente hoy día. A mí me gusta hacer una comparación entre lo que resultó ser la fotocopiadora para el libro escrito, como actualmente es, o con su momento fue, la duplicación de CDs o DVDs respecto del negocio de la música. Era la posibilidad de tener prácticamente un facsímil idéntico en sus aspectos a la obra original a un bajo costo con herramientas caseras o de fácil acceso. Con la llegada de la digitalización y las computadoras personales, todo cambió de nuevo. Así como en el telégrafo se usaba un código binario de puntos y rayas, el código binario basado en ceros y unos fue el principio para la puesta en marcha de los textos electrónicos. Con las computadoras de escritorio, las personas empezaron a escribir sus textos en pantallas con un método similar al de la máquina de escribir, pero mucho más práctico y fácil, que permitía editar sin desperdiciar papel. Si se necesitaba tener el texto escrito de manera física, simplemente se lo imprimía. Las impresoras también evolucionaron mucho técnicamente, desde las primeras y ruidosas de matriz de punto hasta las populares inyección de tinta o las rápidas y silenciosas de tecnología láser.
La digitalización tuvo un crecimiento muy rápido y las computadoras se hicieron cada vez más eficientes y pequeñas. Un libro digital de 300 páginas ocupa aproximadamente 1 mega dentro de un disco duro. Eso quiere decir que se podrían guardar más de 100.000 millones de libros en un espacio físico menor al que ocupa un solo libro en un estante. Creo que la computadora ha sido una cosa absolutamente salvadora y maravillosa para todos nosotros, para los periodistas, en especial para los que creemos en las posibilidades de la escritura, para los que creemos en las posibilidades de corregir casi, te diría, ilimitadamente. Casi todas las personas que saltan de la máquina de escribir a la computadora lo hicieron gracias a que de alguna manera la computadora se basó en todo lo que se había aprendido respecto a disposición de 2 dedos, de la distribución de teclado y demás, que ya había sido probado como que era una herramienta idónea, cómoda para el ser humano de utilizar para ingresar texto. Y hoy se convirtió en el paradigma del dispositivo de entrada. Es obvio que el teclado hasta hoy es como que ha pasado todas las pruebas. Hasta tengamos en cuenta que hoy una tableta, por ejemplo, emula en su pantalla un teclado que tiene la misma disposición que un viejo teclado de máquina de escribir. Uno ahora escribe, digamos, de manera digital, pero yo todavía no leo de manera digital. En realidad no es que deja de haber libro papel, va migrando y va cambiando y va evolucionando y va a llegar un momento donde los formatos o la plataforma donde se consume cambia. Yo todavía pertenezco a una generación donde me gusta más leer un libro papel. A pesar de que vivo con la tecnología y consumo mucha información y mucha de la actualización mía viene por el online y por consumir artículos que están online y que no están ni siquiera en un libro, ni siquiera digital. No muchos se dan cuenta que nosotros en esta generación somos la única generación de la humanidad que habremos nacido analógicos y habremos muerto digitales. El resto de nuestras generaciones futuras habrán conocido solamente digital. Nosotros somos los que estamos viviendo esa transición. Desde ese punto de vista, esta época es genial, es fantástica. La historia del libro digital, que es tan reciente, digo, estamos asistiendo al nacimiento del libro digital, lo vimos nacer y ahora lo vemos crecer y expandirse, es completamente análoga a la del libro impreso, porque los primeros formatos de libros digitales, en realidad, son los libros piratas. El libro digital nace primero como archivo pirata y recién después crece como una industria. El más sagrado de los libros, es la Biblia, tenía que ser manuscrito. Que hoy la Biblia se pueda leer en una tableta te está marcando algo muy fuerte. Yo personalmente no me gustan mucho los libros digitales. Veo en el subte que hay mucha gente que los tiene, pero yo sigo eligiendo el libro de papel. Me parece que en el libro sí hay algo muy lindo del olor del libro, de las hojas, del cuidado, que por ahí con lo digital se pierde. Uso la tableta más que nada para leer cosas que están online, noticias o revistas, blogs también. Es algo que es más fácil leerlo desde ahí. Y prefiero usar la tableta, que es más cómodo. En sus inicios, Internet era exclusiva solo de algunas instituciones y empresas, y solo ellas podían publicar contenido. Pero a medida que el uso de la red fue masivo, comenzó a cambiar la manera de producir, distribuir y consumir textos. Se ha revolucionado todo, desde la producción, el consumo, la distribución, todo. La tecnología ha hecho una disrupción desde cómo uno podía llegar a ser autor de un libro, producirlo, distribuirlo, y cómo el usuario accedía y cómo lo consume, cómo puede leerlo. La escritura en Internet, el proceso de democratización también implica un proceso de desprofesionalización, ¿no? Por ahí la escritura antes tenía que pasar por toda una serie de instancias. La escritura, la corrección, el chequeo con pares eventualmente, el editor y después la imprenta. Ahora, en esa inmediatez se pueden quemar varias de esas etapas con ventajas y desventajas, ¿no? Antes de la compu, en casi todas las revistas o diarios en los que trabajé, había un espacio que yo extraño mucho, que es el archivo de datos. Y hoy hay montones de cosas que podemos disponer de ellas a través del Google, y eso es, digamos, la gran fuente de sabiduría de este momento. Con el creciente uso de Internet, sus aplicaciones se multiplicaron exponencialmente. Cambió la producción y distribución de textos. Y aunque los diarios y libros impresos siguen existiendo, la red se convirtió en un lugar masivo y gratuito donde cualquiera puede escribir, publicar, leer, dar a conocer la opinión. La palabra virtual vía Internet
derribó las fronteras y permitió la expansión del conocimiento y el acceso a la información. A mediados de la década del 90 se empezaron a crear contenidos que se subían en sitios donde múltiples voluntarios podían editarlos y compartirlos. Esos textos en forma de página web que se podían compartir recibieron el nombre de wiki, que quiere decir rápido en hawaiano. Los usuarios dejaban de ser solo consumidores y empezaban a ser también generadores de contenidos. Las páginas wikis más famosas hasta el momento son las de las enciclopedias colectivas, género al que pertenece la más famosa de todas, Wikipedia. Una tecnología que tiene gran capacidad de expansión, de capturar audiencias, de capturar públicos, pero donde quienes consumen eso pueden también ser productores de eso. Eso es la dinámica del último siglo de la comunicación. Lo que tiene de muy atractivo y a veces un poco amargo es que vos tenés un intercambio con la comunidad muy inmediato y es un compromiso, es una responsabilidad muy grande, porque uno tiene que interactuar con esa comunidad. Hoy por hoy el blog, ya hace unos años, está instalado como una plataforma que cualquiera puede administrar para subir sus notas, sus artículos, para dar a conocer su opinión. Evidentemente tenemos un abanico de opciones a nuestra disposición para hacer un uso e idealmente un uso, yo digo, positivo, ¿no? A veces salen muchos a detractar redes sociales con todo lo negativo y yo creo que hay mucho más positivo y depende de uno. Por un lado dice, bueno, a través de las nuevas tecnologías, cada uno de nosotros tiene mucho más posibilidades de salir al mundo, conocer personas, establecer vínculos comerciales, ¿no? Todo esto es una parte de un diagnóstico positivo. Al lado están los peligros, los riesgos. Internet es un ámbito de engaño, es un ámbito de falsedad, es un ámbito donde los saberes no son controlados por nadie. No creo que Internet sea un campo anárquico, no creo que Internet sea un territorio donde todos competimos por igual, pero creo que hay una oportunidad para aquellos que quieren en una sociedad crear contrapoder, contracultura o crear sus propias condiciones de reproducción de la palabra. Un mundo hoy sin Internet creo que sería complicado. Las generaciones hoy están permanentemente interconectadas, los chicos están permanentemente tiki con los teléfonos, en las compus, con las notebooks. Vivir, vamos a poder vivir, por supuesto. Nos podemos adaptar, pero me parece que sería retroceder porque si ponemos en la balanza lo bueno de Internet con sus aspectos negativos, me parece que el balance es muy positivo, ¿no? Pues es una herramienta impresionante, no solamente para las comunicaciones y para las noticias y para todo lo que tiene que ver con los contenidos de los que más usamos, sino para una estructura social y financiera y de un montón de cosas que ha agilizado Internet. El usuario no le interesa enterarse media hora después. Quiere en el aquí y ahora qué está sucediendo. Es una realidad que hoy comparten los medios donde la noticia y la información no necesariamente viene del diario, no viene del periodista, sino que muchas veces viene del protagonista. Y me parece que eso enriquece el enfoque y donde uno pueda tener pluralidad de opiniones y de posiciones sobre un mismo hecho que está sucediendo. Twitter como red social arranca en el 2006, es muy nueva. Está fundada por unos jóvenes muy inteligentes allá en la zona de California. Y funciona como red social o red de microblogging que te permite expresarte con hasta 140 caracteres. Yo diría que lo primero que está en juego en Twitter es la destreza de la escritura. Te obliga a ser agudo, te obliga a manejar la ironía, te obliga a manejar el humor, te obliga a manejar la originalidad. Esa experiencia de escritura es una experiencia que no tiene nada que ver con otros territorios de Internet que también me llaman a la escritura, pero que no son como el Twitter. Si a mí me hubieran dicho que esta forma de expresión y de comunicación de 140 caracteres se iba a convertir en fuente de información, yo hubiera dicho que eso no iba a suceder, que era una locura, que era imposible. Y sin embargo, agarrás los principales diarios del mundo, cualquiera, tienen una columna de lo que se tuiteó ayer. Lo que se tuiteó ayer se ha convertido en fuente de información. Entonces, el Twitter en realidad es un territorio que habría que empezar a desglosar entre
estrategias de grandes escritores, como por ejemplo los grandes políticos, estrategias de ídolos populares que vienen del espectáculo, que son armar grupos de seguidores, y las estrategias del ciudadano común, que son seducir. Y para eso hay que encontrar su propio lenguaje, tiene que encontrar, yo diría, su propia forma de escritura, su propia palabra que sea atractiva. Cuando Twitter se empezó a asociar con otros medios tradicionales. Hoy en día, un diario argentino como La Nación, que es un diario súper tradicional y conservador y del siglo XIX, tiene en la carta de los lectores una columna de tuiteros. Eso quiere decir que ganó Twitter, en el sentido, es una herramienta de comunicación reconocida por otros medios. Me parece que se han incentivado, se han aumentado de una manera gigantesca las posibilidades de participación que tiene la gente ahora, y en especial por la rapidez con que pueden participar. Creo que es mágico el hecho de estar en un lugar muy lejos de tus seres queridos y poder sacar una foto y poder decirles acá estoy, que ellos le vean en el momento. Eso lo utilizo y me gusta mucho. Es más fácil estar en contacto, pero creo que antes también se podía estar bastante en contacto. Lo que hacen las redes sociales es que el esfuerzo para estar en contacto sea mínimo. Hoy en día los textos se producen y distribuyen de otra manera. Se puede ser consumidor y también productor. Pero en papel o de modo virtual, la palabra escrita sigue siendo la fuente principal de la comunicación y seguirá siendo, en esta relación estrecha, cada vez más estrecha, protagonista entre la tecnología y los medios de expresión.